Hola, para todos mis seguidores de mi canal y también a las personas que se creen compatriotas de esta ciudad-estado donde se siente la paz y la armonía en los ciudadanos en la que habitan. Si ustedes creyeron que me retiré totalmente del YouTube, pues se equivocan. Yo dije claramente que no iba a hacer tutoriales de YouTube por un tiempo debido al tanto cambio de versión tras versión del diseño de esta página de servidor de vídeos ilimitado y estoy desazonado por esa situación en la que se vive de la misma. Porque yo hacer vídeos monótonos de los mismos temas de siempre cada 1 o 2 años, para mí eso es un desdén y una falta de respeto. Mientras tanto, disfruten de mi nueva adaptación para ofrecerle la nueva variedad de vídeos que voy a hacer. Que tratan de temas como de opinión, críticas, debates y hasta documentales no muy complejos. Hoy empecemos con mi primer vídeo de mi segunda etapa de esta nueva dimensión, en la que te ayudaré y te presentaré una guía muy corriente y fácil de entender para definirte en qué espectro político estás ubicado. Y en el caso dado, también aplica para personas que no le gusta la política, no se preocupen por estos últimos, porque también podrán gobernar sin necesidad de acogerse a estas teorías direccionales de la llamada izquierda-derecha. Como introducción, la definición del espectro político es que trata de un sistema de partidos políticos compuestas por las organizaciones, teorías e ideologías políticas, que esto se ve proyectado como resultado, el surgimiento de una dicotomía muy clásica y más antigua de todas en las cuales nacen segmentos primeramente como la izquierda y la derecha política, para que así si una persona que le incumba en estos asuntos, pueda formalizar sus ideas y ordenamientos para resolver las situaciones sociales, económicas y culturales de la humanidad y cada quien de acuerdo a su bando, siendo fieles a sus pensamientos y seguir las reglas del juego de acuerdo a unas gamas de ideas, valores y creencias definidas. Pero ya con el paso de tiempo, existen hasta en la actualidad 6 clasificaciones, en realidad son 7 por la transformación del espectro político que se aplican todos hoy en día, en las cuales son los siguientes y puedes elegir a tu gusto, pero primero debes conocer detalladamente cómo es cada uno de ellos. Entre ellos son: extrema derecha, ultraderecha o derecha radical. Derecha tradicional o derecha neta. Centro derecha o derecha moderada. Centro izquierda o izquierda moderada. Izquierda tradicional o izquierda neta. Y finalmente extrema izquierda, ultraizquierda o izquierda radical. Pero en realidad faltó una coordenada que marca en toda la punta del cero, que es el denominado centro político. Y más tarde también expondré qué significa la ideología transversalidad. Bien. Me voy a doblar los dedos de mis manos para empezar con la exposición seria, ¿ok? Iniciamos con la extrema derecha, que esto consiste en una organización de la ciencia política que defienden de forma austera, violenta y tangresca las raíces idealistas de la derecha política. Más adelante diré que es la derecha tradicional. Las ideologías que se componen en la ultraderecha son las siguientes. Nacionalismo. En la ultraderecha son fuertemente nacionalistas, o sea, que abogan y luchan a sangre sucia por la mantención de principios como la soberanía y la nacionalidad, que de acuerdo a sus diversos planes, unos luchan para lograr la independencia territorial y otros para lograr el poder para recuperar y reclamar territorios, que esto se entiende los fuertemente soberanos que ellos son. Y según ellos, la nacionalidad se hereda y se coloniza, no se adquiere. Quiere decir, si naciste canadiense, así lo serás por siempre, no tienes derecho de pedir cambio de gentilicio. Antiliberalismo y tradicionalismo. Son estrictamente restringidos en materia económica y social. Respetan la propiedad privada aunque a veces no, pero rechazan el capitalismo liberal, porque tienden a ser puramente proteccionistas, se rehúsan a los tratados del libre comercio, a la globalización y al comercio mismo en términos generales, pero por esto no hay que creer que todos sean así, algunos en lo largo de la historia, fueron liberales en lo económico. Por lo tanto, no tiene implantación económica definida aún. En lo social, repudian los derechos civiles y sociales fuera de lo normal porque para ellos representarían el rompimiento estructural de las sanas costumbres de la sociedad y la perturbación de la orden y la ley natural de Dios, son socialconservaduristas. Y apoyan la pena de muerte, o en su defecto, hacen un referéndum del mismo. Conservadurismo. Los derechistas radicales quieren establecer en la constitución de una nación el Estado confesional, pero para una sola religión de acuerdo al país de procedencia, por ejemplo, en Irán la República Islámica y en Italia la teocracia cristiana católica. Si se le atraviesa una religión diferente a la generalizada, ellos comienzan a reprimir, declaran ilegal y hasta a veces a exterminar a los judíos, a los hindús, y otras religiones de diferentes deidades, tiene que ser la principal, no pueden existir otras. Además, quieren enseñar religión en las escuelas y que los sacerdotes dicten clases.
Además que no les interesa para nada la enorme discrepancia entre pobres y ricos, o sea, el pobre nace así, y el millonario también. Anticomunismo. Que se entiende por la oposición al comunismo y de todas las teorías marxistas, lenistas, taoístas y relacionadas. La razón de esto es que ellos divergen totalmente con las ideas que los contrincantes aplican, y además para ellos, los comunistas son delincuentes y genocidas. Declaran guerras atómicas, convencionales o no convencionales a países como Cuba y China, por ejemplo. Y para terminar, un individuo de extrema derecha posee características demostrativas proporcionando abiertamente sus discursos xenofóbicos, homofóbicos, sexistas, prorreligiosos, anti-inmigrantes, racistas, populistas, autoritarios, totalitarios, antisemitas, promueven la discriminación y las charlas de odio y forman como costumbre pleitos, bullas y peleas de todos estos señalamientos anteriores. Pero claro, eso de acuerdo al tipo de gobierno, pero independientemente de que el Estado sea democrático o no, no aseguran ni garantizan las instituciones y la democracia libre, solo se empeña en admirar el fascismo, nazismo, franquismo y demás corrientes meramente gustosas por ellos, y a veces, tienden a cometer crímenes de lesa humanidad estando fuera de la margen de la ley. Proseguimos a arrastrarnos un poco más hacia la izquierda, llegando así a la derecha tradicional. Este tipo de derecha que es limpia y muy neta, es una corriente política que no tiene una definición fija, y esta se conoce como un conjunto de orientaciones y asociaciones encaminadas a la conservación de los valores morales, étnicos, religiosos, culturales y el orden social tradicional. La derecha comúnmente se alinea a las siguientes ideologías que se describirán a continuación. Liberalismo. Las personas que se identifican como derecha política, solo son liberales en lo económico. Son irrestrictos para la promoción a la propiedad privada, defienden los derechos individuales y son muy neoliberales. Ellos ven la propiedad privada con un asunto positivo y viable, porque el individuo es capaz de producir y hacer crecer sus posesiones obtenidas de la empresa y de tu negocio, creando riquezas para tener una vida próspera y digna. El liberalismo económico se trata cuando las rentas totales de un país y sus presupuestos no son controlados ni manejados por el Estado sino por la sociedad, los derechistas son ajenos ni se meten a intervenir económicamente. Porque según ellos se estancarían la inversión, la competencia libre y el comercio, traería el mal rumor de aumentar la pobreza y de posteriormente quebrar a las empresas privadas. Por esos puntos, se llega a tal cierto grado que se vuelven exigentes para que cada quien tenga sus capacidades de producir su capital, dependiendo de tu intelecto y lo sabio y profesional que seas, todo por tu cuenta, y eso será el problema de cada una de las personas de la sociedad, llamándose así el denominado neoliberalismo. Las libertades individuales garantizan la libertad política, el derecho de ingreso, el derecho a huelga, a la herencia, de vender, de hipotecar, de comprar lo que quieras, de la libertad de prensa, etc. Conservadurismo y tradicionalismo. Los derechistas tienen trabas y restricciones elevadas en asuntos de moralidad, social y legalidad, o sea, muchos de ellos son la oleada de la cultura de la vida, del matrimonio y de la familia. La inmensa mayoría rechazan y desaprueban temas no dogmáticos como el aborto, la eutanasia, las células madre, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y demás. Muy similar a la extrema derecha, pero no son violentos, solo que siempre a la hora de votar por estos proyectos de ley, están en contra, siempre. Este tipo de posturas para cada uno de los miembros de un partido político de derecha casi es fija para el gremio, con un margen de error pequeño de acuerdo a la cultura del país donde provenga. También interceden por un Estado clerical, respetando la libertad religiosa y la libertad de expresión de cada uno de los ciudadanos de una nación estableciendo una religión de Estado con diferentes cultos tales como el apostólico, romano, católico y sus demás variedades. Para el conservadurismo de derechas no afecta a los avances tecnológicos de la humanidad, no promueve la discriminación, pero suelen tener pensamientos de quimera, diciendo que las personas que rechazan y se acojan a alguna religión son inmorales, también para los contra natura y desviados. Imperialismo. Esto es una doctrina política donde la cooperación, la amistad y el dominio tanto regional e internacionalmente son sus mayores pilares, dándose desplazamientos de países satélites emigrando e inmigrando gobernantes y personas que trabajan en el Estado y naciendo las instituciones al servicio de las potencias, dependiendo exclusivamente de la economía, de los logros como los tratados, convenios, acuerdos y de fines políticos. Patriotismo. En ocasiones para los derechistas, esto se engloba en compañía con el nacionalismo y con el tribalismo.
obteniendo un pensamiento que vincula la defensa de la patria de un ser humano, por determinados valores, cultura, historia, afectos, nacionalidad, pertenecer a una familia, a la nación, sintiendo amor a su país de origen. No confundir con el lema patria o muerte, que eso solo se aplica para los izquierdistas. Y por último, entre sus ideologías más conocidas es el capitalismo. Es un sistema económico que tiene como función de una determinada persona, terceros o empresarios que llevan a cabo los medios de producción y el intercambio de bienes y servicios cumplir con el principal objetivo de obtener bienes de capital, una consecuente competencia por los mercados de consumo, producción y creación de la riqueza, todo esto gracias al mercado común y el establecimiento de la oferta y demanda entre los productores, trabajadores y consumidores, desregulando así la economía de una nación. Esta estructura económica tiene capacidad de autorreformarse, genera empleos, con la propiedad privada ganas tu propio dinero y si tú tienes una increíble creatividad individual ganas mucho más, permite el ahorro acumulado, promueve la inversión productiva, activa y pasiva. Y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y para terminar, la derecha política se caracteriza por ser el promotor de individualismo descontrolado sin que a ellos les importen los derechos humanos y el Estado social de derecho. O sea, no provee las necesidades básicas de una población ni mucho menos de los excluidos del sistema, quiere decir, no garantiza directamente la salud, la vivienda, los seguros por desempleo, comida, educación y casa. Todo por el cegamiento de que casi todo debe ser privatizado, hay más servicios privados que públicos con una diferencia que supera el 70% y hasta más, trayendo consigo la mala realidad de la desigualdad social y la lucha de clases sociales. Si tienes dinero, paga tu cirugía del corazón, si no te fregaste, esto es el ejemplo de que todo en la vida es lucro. Es como si el empleo fuera obligatorio, pero a veces muy difícil de conseguir, porque tienen miedo a decaer en la explotación laboral, y hasta a veces la crueldad y la inhumanidad, y la competencia de obtener el dinero que se necesita realmente y vivir decentemente es feroz, salvo de tus capacidades. Mantienen las cosas estratificadas tan enormes con diferentes salarios, que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres. Además que descaradamente permiten la monopolización para lograr sus objetivos, sin importarte que el precio que ellos determinen afecten directamente al consumidor, sin que ninguna ley lo impida. La distribución de las riquezas es desigualitaria, están divorciados y son infieles a los valores humanos y al hombre solidario. Contribuyen a la guerra frente a la miseria y a la hambruna del pueblo. Volveremos a girar a la izquierda otra vez, y ahora nos encontramos con algo mejor que ya me lo esperaba, que es la derecha moderada o centro-derecha. Es una forma de la ciencia política que encuentra un camino intermedio entre las ideologías de la derecha tradicional y el centro político, pero normalmente en el comportamiento político de la realidad, algunas veces se aplica en ambos sentidos. Así es como se surge el principio de la centro-derecha. Sus ideologías que encuadran perfectamente están compuestas por las siguientes. Liberalismo y conservadurismo. Parece controversial que mencione ambos al tiempo. Pero los moderados de derecha tienden a ser liberales en lo económico y en lo social, pero a veces son un poco conservadores en lo social. Comparten perfectamente cada uno de los parámetros del capitalismo y de la propiedad privada, aunque ellos hacen transformaciones internas y correcciones más profundas al sistema económico de la derecha pura, para hacerlo más caritativo y más justo, dando igualdad de oportunidades para conseguir empleo bien pagado y sin tantas truncas, ejecutan programas tales como el bienestar social, no confundirlo con el estado de bienestar de la centroizquierda, aunque es parecido, racionalización del establecer de los servicios públicos para nombrarlo como entidad pública si son intereses mayores de la sociedad como la educación, salud, seguridad, vivienda, pensiones, etc. Y más especialmente si estas necesidades básicas son respaldadas y solidarizadas por las empresas que encaminan hacia el emprendimiento social, convirtiéndose en servicios mixtos o en proyecto público-privado, a veces más públicos que privados o el intermedio de las dos. Si no son los intereses que la sociedad busca, serán empresas privadas. Pero en términos más influyentes, defienden más las privatizaciones sin afectar las necesidades de todos los ciudadanos, cosa que no sucede en la derecha tradicional. El intervencionismo es casi nulo, a veces vigilan minoritariamente si algo sale mal en sus programas de gobierno. En materia de sostenibilidad económica, tales como la inversión, las ganancias, el mercado libre, la oferta y la demanda, y la prosperidad son los mismos de la derecha. Pero utilizando los recursos calmadamente y sin tanto afán para respetar al medio ambiente y organizando el sistema de estratos del 1 al 6 con una distribución de la riqueza más decente.
Que las ganancias que sean por todos y para todos, de tu familia, de tus necesidades, que no se excluyan a nadie. Que el pobre viva bien sin miseria y el rico también, bajando la desigualdad de ingresos y también la desigualdad social. Todo esto se conoce como la economía social de mercado con un ingrediente de libre mercado, y a veces, aplican la economía mixta como modelo económico con algunas restricciones explicadas anteriormente. Son padres de la democracia libre, del Estado de Derecho, del Estado social y de las leyes de la Constitución que lo acobijan. En la parte del conservadurismo, ellos implantan un Estado laico siempre y cuando no socaven los principios morales, culturales y sociales de la sociedad, denominándose conservadurismo laico. Sus discursos políticos son iguales a la derecha tradicional, influyen en valores religiosos porque el mejor gobierno es tener que adaptarse a las costumbres y valores del pueblo. Democracia cristiana. Que consiste en una ideología que se aplica en la política pública a los principios del cristianismo o del catolicismo, es común encontrar partidos políticos de centro-derecha en ligada a esta influencia. En la vida práctica real, los democristianos se consideran de derechas si se tratase de asuntos sociales, morales del Vaticano y culturales compatibles de la sociedad, y se declaran de izquierda en asuntos de llevar una vida meritoria para las necesidades básicas y servicios para la humanidad para todos, creando el Estado benefactor, pero no son socialistas sino socialdemocracias que coinciden con la centroizquierda. Aceptan en muchas ocasiones algunas corrientes del liberalismo, aceptan el gobierno secular. Tienen posturas de temas sociales y de temas de interés humanos muy escépticos y no unánimes en cuanto a favor de la vida y a favor de la familia, porque es democracia que todos contengan los derechos civiles garantizados y al mismo tiempo es cristianismo de respetar y seguir los lineamientos del magisterio de la Iglesia. Ahora las características y las ramas que se siguen a la hora de que un presidente o primer ministro gobierne un país están compuestas por las siguientes posiciones. Estos tipos de políticos siempre mantienen los impuestos más baratos, para que sean destinados para el ahorro, el consumo y la inversión con el propósito de un país crezca económicamente, recaude más tributariamente y se crea más puestos de empleo con asalariados. Reducen el gasto público. Es inédito saber si es moderado o no haciendo recortes con el fin de mitigar el efecto de la deuda externa y nacional, y los déficits fiscales para evitar que suceda el mal fenómeno de la inflación. Esto se conoce como conservadurismo fiscal. Son enemigos de la monopolización, del capitalismo salvaje y de la extrema pobreza, deben solucionar esos problemas como todos unos humanitarios y rescatar al país. En cuanto al comercio y a sus tratados, ellos reglamentan condiciones haciendo acuerdos tales que no afecten los intereses nacionales, regionales e internacionales entre países amigos y piden cooperación que en los tratados de libre comercio beneficien a 2 o más países sin perjudicar a ninguno, haciendo mercados comunes, acuerdos bilaterales y mediáticos, y que repartan las acciones de modo justo. Limitan el gasto en los programas sociales. Lanzan políticas penales más fuertes, buscan más corregir que prevenir. Soy liberales demócratas en la prensa y en la libertad de expresión. Su fundamento económico es el capitalismo liberal y la desregulación de la economía. Su corriente política es la democracia libre. Su ideología es el liberalismo. Son garantes de la propiedad intelectual y derechos de propiedad. También de la igualdad ante la ley y mayores oportunidades. Se destacan en principios éticos como la paz social, la tolerancia, libertad de acción y asociación, y la cooperación social. Sus puntos destacables son el orden, la seguridad, la justicia razonable y la infraestructura. Ahora, insistimos en rodar hacia la izquierda, para encontrarnos con el comodín político, apodado como el centro político. Es una ciencia política que está compuesta por organizaciones, partidos y políticas del justo medio y en medio del camino, quiere decir, en el intermedio entre la izquierda tradicional y la derecha tradicional. Las ideologías de este espectro político tan inimaginable no están del todo bien definidas porque a estas alturas de la vida son polifacéticos, pero son los siguientes. Liberalismo y conservadurismo. Es muy incongruente a la hora de aplicar estos dos contrapuntos, porque algunos se creen que son de izquierda en asuntos sociales y son de derecha en asuntos económicos, o hacen una coctelera entre los dos y viceversa, otros creen que se sienten simpatizados a la izquierda moderada y otros de derecha moderada, pero en realidad en los debates sin importar en dónde se sitúen son muy educados, inteligentes y moderados.
Y prestigian la deidad de los numerosos beneficios de toda una comunidad y la sociedad entera, porque son el centro de todas las cosas, no existen la perfección en sus aplicaciones políticas y de promesas electorales para el gobierno, ofrecen de todo, asumen responsabilidad para la infraestructura, el medio ambiente y reduce la pobreza, etc. Centrismo y reformismo, tienen la modalidad de la retórica de pensar moderadamente y muy consensualmente, es como el hielo y el fuego, se combinan ambos y se lleva al punto de fusión creando el agua de la neutralidad, entendiéndose como lo neutro en hacer consensos intermedios entre los bandos de izquierda y de derecha, o la moderación entre los extremos entre esas tendencias. En el accionar laboral político, ellos son reformistas de modo esquemático, paso a paso, con la intención de mejorar un sistema, proyecto o a la sociedad con el paso del tiempo y de manera constante. Tienen aspiraciones tales como la justicia social, el progreso tanto social como económico y la profundización de la democracia. Las características que son aplicables en el campo de este eje político se denominan en la defensa del gobierno como sector abstencionista, preservan duramente propuestas como las políticas del modelo económico de economía mixta y ahondan por la democracia representativa, económica, social y libre sin excepciones. Se entiende como economía mixta como un sistema económico que es combinada a la economía de mercado con la economía planificada donde coexiste la propiedad privada del capitalismo, la propiedad estatal del socialismo y la propiedad comunitaria, sean empresas, organizaciones y servicios básicos. Tienen fundamentos y bases sólidas en cuanto al sentido común, los valores tradicionales, las virtudes epistémicas, civiles y profesionales, la libertad de acción para generar potencial humano y por ende la participación ciudadana en el proceso político fortaleciendo la confianza de todos, estipulando medidas y cuentas concretas para los derechos humanos y la democracia. No puedo seguir explicando con más abundancia lo que es el centro político, porque si sigo, se me hace muy complicado, pero eso sí, tengan en cuenta que es mitad derecha y mitad izquierda, el 50% y 50%. Ya llegamos por las raíces de izquierda, pero comenzamos con la más flexible de todas, que es la izquierda moderada o centro izquierda. Es la ciencia política que consta de un tipo de izquierda restaurada, haciéndola, ajustándola y transformándola como una izquierda más humana, más pacífica y más democrática, no es como la izquierda tradicional. Más adelante notarán la diferencia. Las ideologías más comunes y más típicas son las que le diré a continuación. Socialdemocracia. Es una tendencia política que surge del movimiento socialista, que defiende la clase obrera y los trabajadores, pero rechazan pragmáticamente de modo total las ideas difundidas del comunismo, del taoísmo, del leninismo y otras parecidas, porque ellos lo califican de incitación a la violencia, a la intranquilidad, a las guerras catastróficas y al fracaso. Además, los socialistas y comunistas se dan broncas con los socialdemócratas, porque para ellos son traidores, por aceptar de forma parcial el sistema capitalista. Planifican programas reformistas tales como la participación ciudadana como sucede en el centro político, son amigables y lanzan programas para protección del medio ambiente y los recursos naturales. E integran las minorías sociales, étnicas y demás índoles en la democracia moderna. Ofrecen variedades como el sistema de seguridad social para ir contrarrestando efectos de pobreza, bonificando económicamente a los desempleados, pagando oportunamente a los jubilados, y defendiendo al consumidor y estrechando la relación entre trabajador y empresario. Liberalismo. Son más liberales en el campo social, debido a que apoyan el gobierno aconfesional, que adicionalmente, son especialistas de manera generalizada en ofrecer la inmigración, el multiculturalismo, la diversidad sexual, los derechos de las negritudes, los derechos de los indígenas y demás. Pese a esto, no significa que todos estén a favor del matrimonio igualitario, del aborto y de la eutanasia. Porque pueden existir algunos centroizquierdistas que no estén de acuerdo con algunos de estos puntos parcial o totalmente, así como los centroderechistas. Porque la libertad para ellos es tolerar la forma de pensar de cada uno de los integrantes de su partido. Progresismo. Es una fórmula única viable para los socialdemócratas para el desarrollo económico y social de una nación. Defienden las libertades individuales y el Estado benefactor o de bienestar, los derechos civiles, lanzan campañas ecologistas, crean empleo y conquistan los derechos de los trabajadores con un salario para que puedan vivir bien remuneradamente y toman control de los mercados financieros, pero su intervencionismo no es tan elevado como la izquierda tradicional, eso es como de nivel bajo a intermedio.
Garantizan vivienda, salud, alimentación, educación gratuita y protección a cada uno de los habitantes del terrorismo y del crimen organizado. Estos criterios se unifican y son compatibles con los de la derecha moderada, pero existen márgenes intermedios con su contrincante de centro-derecha a la hora de aplicar y ejecutar estos planes que tanto la sociedad anhela y necesita. Tercera vía. Es el propio de la nueva izquierda, que concuerdan con acercamientos de propuestas políticas para recomendar un gobierno de centrismo o de reformismo y un sistema económico de economía mixta, pero rechazando el control del mercado del marxismo-leninismo y restringiendo la libertad económica. Las características principales de lo que es el ser de un izquierdista moderado se visualizan por los siguientes componentes. Puede ser tengan algo en común con la derecha moderada, pero en realidad, el ejercicio en la forma de actuar tajan de acuerdo a los siguientes parámetros. Ellos en materia de comercio, los tratados de libre comercio internacional y demás pactos relacionados socioeconómicos, son libres sin poner condición alguna que fuercen su ejercicio, pero a veces ponen restricciones a estos acuerdos aplicando el proteccionismo pero de forma moderada, o sea que según ellos, equilibran el mercado de modo justo prosperando de la economía de su propio país y el de otros, es como el 50% por 50%, como lo dije antes. Se oponen más a la privatización, traduciendo así en apoyar y ejecutar más a las compañías públicas que las privadas, salvo en el caso de algunos que han promovido programas de privatización de acuerdo al criterio del presidente o del primer ministro. Las expropiaciones se dan, siempre y cuando rescaten a la empresa de la bancarrota porque va desvaneciendo de sus recursos económicos por la mal racha de su inversión, pasando el beneficio de la empresa de terceros a la sociedad y ayudando sistemáticamente, pero ya convertida en servicio empresarial público, y no los hacen arbitrariamente como la izquierda tradicional. Los centroizquierdistas respetan también la propiedad privada con la condición de mejorar la calidad de vida como los hacen los socialistas, pero a veces convierten algunas propiedades en mixtas. Ellos aumentan los impuestos para poder redistribuir las riquezas ayudando a los más necesitados, para eliminar la brecha salarial y lograr cumplir sus promesas secundarias o auxiliares. Pero a veces no es así, titubean mucho para el ajuste del precio para el pago de los impuestos progresivos de gastos del gobierno. A veces baja, otras veces están estables y aparentemente sube. Son fuertemente ecológicos, buscan implementar ideas para reducir los gases del efecto invernadero, diversificar el suministro energético y las fuentes de energía, se casan con estas propuestas para ayudar a las organizaciones como el Greenpeace. Ellos defienden la economía mixta como los centroderechistas, o la economía social de mercado con el seudónimo del capitalismo con rostro humano acompañado con un toque de sal del socioliberalismo. Exaltan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Odian la exclusión social, son muy abiertos a la inmigración, mutilan y condenan la discriminación por cualquier circunstancia, le dan fuerza a la cultura y que nadie esté fuera. Pero en el sistema penal, ellos previenen más que castigar. A continuación subimos el nivel de este rincón del espectro, nos trasladamos a la izquierda tradicional. Que obviamente de entrada es el antónimo de la derecha tradicional. Es una ideología de la ciencia política que se identifica a un conjunto de asociaciones, partidos políticos y organizaciones que apoyan la conquista de la igualdad social y los derechos colectivos, principalmente todo en el ámbito social y cultural que en la parte económica, buscan establecer un Estado aconfesional libre de manifestaciones religiosas y plantean tendencias como la socialización, la defensa del sector público, la solidaridad y la identificación de los sectores populares. Las principales ideologías aplicadas en la izquierda se destacan de los siguientes modelos como se dirán en cada punto. Socialismo. Este tipo de ideología viene a describirse al ejercimiento del control administrativo, democrático y económico para que los habitantes de un determinado país tengan de forma estricta y exigente todos los derechos civiles y sociales, y proporcionen la distribución de las riquezas de modo imparcial a todos los habitantes de un pueblo. Aquí expropían los medios de producción generados por las empresas privadas y hasta las mixtas por parte del gobierno por el control político colectivo y buscan centralizar, planificar y nacionalizar la economía, cuya intención es acorralar a las entidades y personas que ganan más, para repartirlo a los más pobres, evolucionando socialmente para ir reduciendo y hasta eliminando o reduciendo la diferencia de la lucha de las clases sociales y la construcción de una sociedad con clases no tan estratificadas. Aplican las medidas necesarias para las empresas y los servicios sean de forma no estatal y estatal, casi es nula o es nula la propiedad privada, trayendo como consecuencia la casi inexistencia de los empresarios, accionistas y propietarios.
Los socialistas garantizan trabajos para todos y desaparecen los desempleados, pero el empleo común es mal pagado. También ofrecen la salud, regalan viviendas, otorgan educación gratuita y demás bienes. La producción y la economía solo sirven para atender las necesidades básicas y sociales. Los eventos deportivos, culturales y sociales son la intensa prioridad, y por todo esto, se establece el llamado Estado socialista. Anarquismo. Es el deseo que tienen los socialistas para pensar en suprimir de modo más o menos necesario el gobierno obligatorio. A veces provocan las desobediencias de las leyes que regulan en el Estado, porque según los izquierdistas los que mandan es el pueblo y no ellos, aunque tienen esas intenciones en teoría práctica y no aplicativa, solo funcionan en ambos sentidos si se tratasen de personas que se consideran de extrema izquierda. Tienden a ser muy colectivistas, que las empresas no impongan y definan el salario de los trabajadores, sino un conjunto de federaciones y organizaciones sociales simpatizantes del partido que está en el poder y del Estado. Confunden a los socialistas con los comunistas, que a simple vista es cierto, pero son comunistas libertarios y no tan revolucionarios como los extremistas. Porque existen todavía las asambleas, los consejos, los alcaldes y demás ocupaciones políticas de otros partidos políticos. Pero pese a la insistencia y la ambición, el dinero se reparte del trabajo según la capacidad de los individuos y la producción según las necesidades. En el anarquismo es frecuente encontrar protestas, marchas y movimientos tales como el sindicalismo, que protege, defiende y reivindica los derechos de los trabajadores y a la mano obrera. El ecologismo, que concientiza a la sociedad de respetar y proteger al medio ambiente, algo que coinciden con la izquierda moderada. Hay feminismo, que busca lograr la equiparación social y en derechos humanos tanto de los hombres como para las mujeres. También se forman los movimientos antiglobalización, que están en contra de todo acuerdo comercial con las multinacionales de otros países que provoque desigualdades. Y los movimientos LGTB, que defiende los intereses y los derechos propios de los homosexuales, transexuales y bisexuales, sean mujeres y hombres, e implementan reglamentaciones para buscar la discriminación positiva, algo que también hace la centroizquierda. Antiimperialismo. Claramente es la oposición al imperialismo, no solo en términos de conquistas de terreno, o sea, por ejemplo, la creación del Imperio bizantino. Su pensamiento se denomina al rechazo de la dependencia internacional por mecanismos de subjetividad económica y financiera. Normalmente desaprueban tratados de libre comercio, las organizaciones de Naciones Unidas, y alguna otra entidad que sujetan con ligaduras cualquier simpatía con los consejos internacionales. Las características más notorias y visibles de una persona que tiene como orientación política y que es de corazón y se declara de izquierdas consisten en cada una de estas pautas. Se preocupan mucho por la pobreza, porque para ellos es un caos y una opresión económica, que son las causantes de disturbios violentos y de marchas no pacíficas, y por lo tanto, visualizan y analizan a la sociedad, porque según ellos esto es un dolor de cabeza que exista gente que poseen todas las riquezas y algunos casi nada, y solucionan estos problemas sin que nada lo impida, interviniendo económicamente de forma elevada en esos asuntos. Son soberanos no superficiales, por decirlo así, con sencilla creencia democrática de que todos tenemos la misma capacidad de dirigirnos a nosotros mismos. El contrato social se somete a la voluntad popular sobre el gobernante y ofrece el bien común entre el grupo y el individuo. Mezclan la creatividad con la sociabilidad, o sea que es más importante el trabajo que la adquisición, el consumo y el ahorro, que la creatividad pasa al nivel de fortalecer los valores éticos para concluir a la satisfacción y al placer del trabajo que decae mentalmente en cada trabajador. Como los socialistas son la forma natural de organizaciones sociales, resaltan valores como la cooperación, el entendimiento y la solidaridad. Los objetivos y las propuestas empresariales para avanzar económicamente se extinguen, viéndose afectaciones tales como la ausencia de la libre competencia, no se nota mucho el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, suceden una carencia de avances y desarrollos técnicos, científicos, técnicos, tecnológicos, artísticos y deportivos, aunque a veces no suelen ser así. Si no tienes potencial o empeño, el Estado te sostiene de acuerdo a las posibilidades y a sus gustos. Todo por la excusa, de que si tú gastas, la persona que tiene tu dinero lo utilizará para comprar a un tercero, o algún día en un futuro, esas riquezas regresen a ti. En su mayoría, los izquierdistas promueven el aborto libre y la eutanasia de toda clase en las clínicas y hospitales, pero otros lo restringen de acuerdo a cierto tipo o casual. Los lujos poco a poco no se van creando, solo los que quedan en el presente y en el pasado. Son libres en materia social, pero muy restringidos en materia económica.
Ofrecen una inoperante forma de hacer justicia, sus políticas judiciales y de seguridad no son sus fuertes, porque para los socialistas ya hay paz, porque todos viven bien, porque ya se repartió la torta a cada uno de los habitantes por igual y todos están felices y satisfechos. Son muy pobres para tolerar los derechos fundamentales de contenidos como el audio, retrovisuales y charlativos tales como la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre y cuando están en su contra. Como verán y lo notaron, todos esos puntos son como el disco en reversa de la derecha tradicional. Ahora pasamos a una peligrosa tendencia política en esta colección del espectro político. Ahora hablaremos en qué consiste y cómo es la extrema izquierda. También se conocen como la izquierda revolucionaria. Que es como la izquierda, pero con más candela y a 5000 centígrados. Sostienen, promueven y se caracterizan por ser izquierdistas de manera tan radical y fuerte, con posturas y acciones que ellos lanzan en las cuales tienen el riesgo de salirse del marco institucional, de las leyes fundamentales del Estado y de su mismo gobierno por su desobediencia civil a causa de una manifestación de la revolución social de manera falaz y violenta. Las ideologías que caracteriza a un ultraizquierdista tienen las siguientes corrientes. Comunismo y anarquismo. Son ideologías compuestas por agrupaciones y tendencias que son fieles al pie de la letra de la doctrina marxista, que consigue acabar al tiro blanco con el capitalismo, la propiedad privada no de modo absoluto como los izquierdistas sino de modo agresivo, puro embargo, extinto y totalizado de cada una de las empresas y compañías, de todos sin excepción. Se acaban los medios de producción de todo tipo, hasta los colectivos y los sociales. El proletariado es la misma persona que gobierna a un país y su único partido, son muy emancipadores y aparentemente el líder es un dictador anticonstitucional. Abolen sin compasión el Estado para que dejen que el pueblo ejerza todas las funciones y responsabilidades. Suprimen los legisladores, alcaldes, gobernadores, concejales y demás cargos que no sean del Partido Comunista. Y de hecho no existen los alcaldes y los gobernadores para cada municipio, estado o departamento, de acuerdo al país de origen. No hay nunca elecciones democráticas para presidente de la República o hay un parlamento desnivelado para elegir a primer ministro. Hay un supuesto jefe que gobierna que se encarga de todo, en rigor también asume simultáneamente todos los cargos del gabinete de ministros, es como si fuera 25 personas en una sola haciendo la tarea. No hay mercado y ningún sistema o modelo económico que está aplicado, ni siquiera la regulación de los precios de los productos poniendo en duda de una supuesta altísima infracción o defracción camuflada, pero el Estado te regala todos los bienes que necesitas: comida, zapatos, jabón, agua de ozono y te tienes que conformar con la cantidad que te regalan. Es el apocalipsis del trabajo y del dinero, ya murieron estos deberes, ahora lo que hay es vagancia y pura vagancia. No hay derechos individuales, no hay derecho a la vida, no existe la libertad de expresión y de prensa, no hay derecho a la huelga, no pueden protestar ni pueden organizar marchas, aplican la justicia ciega y sordomuda, no respetan los derechos humanos. Son insensibles e inhumanos, a veces dejan morir de hambre o por enfermedad a los prisioneros. No aceptan nada, todo es para ellos de acuerdo a su criterio y demagogia activa. Anticapitalismo y antiimperialismo. Para ellos no existen el progreso, el libre comercio, la cooperación, los acuerdos, la economía, la sociedad, todo tipo de propiedad, son indiferentes a lo internacional. No se adaptan ni quieren saber nada de organizaciones gubernamentales y en especial de otros países, no firman tratados ni convenios, refutan ayudas económicas de otros países, no dan la mano, no se integran porque ya para ellos eso es imperialismo, no permite a ningún habitante ni a nadie a salir del país. Y si el extranjero entra, se queda en ese paraíso infernal para siempre. Odian el capitalismo, porque para ellos eso es una atadura y una terrible esclavización, por eso asesinan al sistema capitalista y todos sus componentes, la propiedad privada, el derecho al seguro, el derecho a la herencia, y demás beneficios. Las características de un izquierdista revolucionario, que es su principal sinónimo conocido, son las que se dirán como siguen. Se declaran enemigos de todos los miembros de derecha, sean moderados, puros o extremos. Y hasta declaran la guerra a los de la centroizquierda, porque como dije hace mucho, son traidores por apoyar puntos económicos capitalinos. Con la izquierda tradicional se simpatiza de veces un poco. A veces hay excepciones con los de la extrema derecha, porque unifican algunos puntos radicales, tales como el ejercicio del terrorismo, la guerra y del narcotráfico juntos.
Quieren organizar asesinatos para los religiosos, abortan clandestinamente o no hasta por periodos de menos un día del nacimiento real, a los homosexuales, a las negritudes, a los indígenas y a políticos inmigrantes, pero no siempre apoyan la violencia indiscriminada. Solo agreden para cumplir ciertos objetivos que vayan en contravía lo que ellos prefieren. Por ejemplo, si eres disidente y te manifiestas en contra del gobierno con acusaciones, te arrestan arbitrariamente un sinnúmero de veces sin tiempo definido y muchas reiteraciones, te premian con la pena de muerte, y directamente si son para penas más graves, es como el sistema penal de China y Cuba. Te regalan de todo: la vivienda, la televisión, un carro modelo de los años 60, un computador con banda ancha lentos, la comida, toda la ancheta, todos los juguetes, banquetes y necesidades que quieras. En ese punto es como decir que la población son los hijos del padre jefe, presidente o dictador de la nación. Ok. Ya terminé de explicar las características sustanciales y esenciales que hay en estas 7 clasificaciones en el espectro político actual, y todo con un poco de ayuda de mi mano amiga que es el Internet y dichas con mis propias palabras. Pero un momento, me faltó todavía dar a conocer qué significa la ideología llamada transversalidad. Que es una ideología adoptada por organizaciones, concepciones, corrientes y personas que no se identifican como de derechas, ni son de izquierdas y ni tampoco son de centro. Ellos observan como el espectro político como antagónico y comúnmente son personas apolíticas que gobiernan con propuestas más claras, propias y concisas, trayendo nuevas visiones o enfoques, ejecutando esos compromisos en valores con la honestidad y la seriedad por poder beneficiar a toda una sociedad. Los transversalistas descalifican la realidad de los partidos tradicionales de la derecha hacia la izquierda política y quieren algo más que un modelo de gobierno muy novedoso y una regeneración de planes. Es abierta a la participación activa de personas con ideas diferentes en algunos asuntos importantes para que se sientan libres de cada quien tenga su criterio propio en todos los demás y conformar una hermandad de ideologías. Repelen tendencias fundamentalistas, intransigentes, sectarias, no instrumentales, antisistemas o anticonstitucionales. Claman por el progresismo, el laicismo, y la democracia no nacionalista. Confunden erróneamente a los transversalistas con personas del centro político. Esto es normal, pero en la realidad del caso, no lo son, porque no toman ninguna idea preconcebida política. Seguimos con la prórroga de seguir ampliando muchísima más información para este vídeo. Viene ya el ipso facto de las decisiones. Ahora haré las comparaciones que existen entre los contrincantes políticos en modo moderado, neto y extremo. Primero, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre la centroizquierda y la centroderecha? En realidad no lo encuentro yo unas diferencias tan significantes entre estas dos tendencias contrarias, por decirlo así entre comillas. Los dos promueven el respeto a los derechos humanos, a las leyes y a la Constitución. Los dos implementan modelos económicos correctos para el progreso, el crecimiento económico, las necesidades para la población de un país, la correcta distribución de las riquezas más afable, decente y justa. Los dos son defensores de la democracia, del Estado de Derecho y aplican campañas correctas. Logran bajar el desempleo, aumentan el estándar de vida, sube la industrialización y reducen la pobreza. Las únicas diferencias que se pueden analizar entre la izquierda moderada y la derecha moderada es la forma de gobernar, de organizar las ideas, y a la hora de manejarlas. Estas propuestas no son iguales, aunque algunas parecidas que llevan a una misma finalidad. En los debates son algo acalorados y un poco desaboridos, hay impasibilidad porque son educados en los discursos cuando marcan sus puntos de vista diferentes. Cuando se juzgan y se critican entre sí no lo hacen de manera más grave ni grosera como sucede en la izquierda y derecha tradicionales. La centroderecha tiende a ahorrar a través de los recortes económicos y la centroizquierda tiende a endeudarse un poco porque gastan mucho en programas sociales. ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre la izquierda y la derecha tradicional? Aquí sí hay unas diferencias bien distinguidas entre estos dos bandos. Aquí en los discursos se denotan muy conflictivos, muy soliviantes y muy indiferentes, porque sus teorías en la mayoría absoluta son incompatibles con sus propuestas de campaña. El uno piensa que no todo en la vida es gratis, mientras que el otro piensa halagar el dinero y las propiedades gratuitamente a cada una de las personas de un país o ciudad. La izquierda tradicional apoya a los trabajadores y la derecha tradicional apoya a los empresarios. Esa es la realidad.
La única semejanza de estas dos posiciones contrarias es que nacieron históricamente en la Revolución Francesa y modernamente tras la caída del muro de Berlín, donde se desprendieron la creación de estas fuerzas. Ambos son autocráticos y burocráticos cuando controlan, administran y dirigen las instituciones del Estado. Los dos demuestran un grado de frivolidad y egoísmo para cumplir rigurosamente las promesas, a veces dominan la hegemonía y la corrupción, siempre y cuando sean demagogos o apliquen la llamada talasocracia. Los legisladores tanto de derecha como de izquierda son el Caín para los ricos, para la clase media y para los pobres por el gran caos que causan por sus proyectos de ley que causan sus socialismos y capitalismos salvajes respectivamente, y lo peor, cuando hay cambios de gobierno de izquierda de derecha o viceversa se cambia todo y se ven afectaciones de corto, medio y largo plazo y hay desestabilizaciones para lograr cumplir las metas. No como la izquierda y derecha moderada, que cambian algunas cosas específicas y no de manera generalizada como una bomba. Ahora viene lo interesante, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha? Primeramente se hacen comparaciones bien análogas entre las personas ultras, los dos normalmente tienen un régimen dictatorial y autoritario, características como el fuerte control ciudadano y la presencia fuerte en la economía de un país. Provocan mucha represión y violencia antes y durante a la llegada del poder. Son excesivamente totalitarios, no respetan los derechos constitucionales, los derechos fundamentales, los derechos humanos, y lo peor, son bien tercos, fanatistas y populistas, jamás concuerdan con sus ideas. Se dan golpes, bofetadas, martillazos, balazos, cuchillazos, producen muchas broncas, y se dan todo tipo de discriminación y odio variado, ni llegan a un acuerdo de diálogo. Y por punto final, las diferencias entre la derecha y la izquierda radical, es que sus corrientes no son las mismas. En la extrema derecha se siguen principios del fascismo, franquismo y nazismo, mientras que las de la extrema izquierda existe el marxismo, el leninismo, el trotskismo, el maoísmo, el guevarismo, y muchas variantes más. A veces hay excepciones de las indiferentes dos formas de gobernar de maneras muy peligrosas en el espectro político. Ellos tienen como fin de cometer crímenes de lesa humanidad, planificar el tráfico de drogas y de personas y de violencia sexual, el ahogamiento de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y la muerte de civiles y habitantes inocentes sean por razones religiosas en el caso de extrema derecha o de represalias en el caso de la extrema izquierda. Se viene la penúltima pregunta que me apareció en la diapositiva de mi televisor que dice así, ¿cuáles son las diferentes aplicaciones que existen en los diversos niveles desde el moderantismo, pasando del netismo y finalmente al extremismo tanto de la izquierda y derecha política? Los derechistas puros y los moderados se relacionan en los campos en materia de seguridad, de religión y judicialismo, le gustan las condenas con más fertilizante, más largas y hasta con cadena perpetua con revisión y con apelaciones para los de centro derecha y sin revisión y menos probabilidad de apelaciones y de indultos para los de derecha. Los dos inculcan sus creencias religiosas y la defensa de los valores morales y sociales en los debates y en los discursos, aunque en la centro-derecha promueve la diversidad de las religiones y mantiene el Estado laico con la libre asociación y pensamiento ateísmo variado. Y de mayor importancia, en ciertos casos para la derecha tradicional. En materia de seguridad ellos son muy promotores de igual manera de forma mutua, combaten el terrorismo y los delincuentes al margen de la ley con el ejército terrestre, la fuerza aérea y submarina. Solo lo que comparten algo en común todos los derechistas de cualquier tipo incluyendo la extrema son las confesiones religiosas, en la misma anchura desde el más flexible y hasta el más radical que es la proclive de la ultraderecha. Justifica esta última postura con mucha discriminación, violencia injustificada e incitación de odio a los que según ellos vayan en contra de la santidad de su único Dios. No tengo del todo claro cómo son los ultraderechistas en materia de seguridad y judicial. Aunque pienso como lo dije hace mucho, que la parte penal ellos quieren aplicar obsesionadamente por cualquier vía legislativa o ejecutiva la pena de muerte y son muy socialconservaduristas rama del conservadurismo social. Para los izquierdistas puros y moderados se unifican en criterios como el ecologismo, el progresismo, la igualdad social y democrática, son el dictamen de la democracia representativa de todo un pueblo, tienen el esmero y ese amor para que todos tengan los servicios de sanidad, educación gratuita con becarios, vivienda de bajos precios, transporte, alimentación de buena calidad y tengan un salario que le alcance para cubrir todas sus necesidades para el trabajador y su familia.
Pero los centroizquierdistas son políticamente socialistas democráticos y en la parte económica aplican el mercado libre y un ingrediente del capitalismo popular semejante a la de la centroderecha, o sea, no nacionalizan mucho la economía de un país, son medianamente liberales en lo económico. Y los izquierdistas son socialistas tanto políticamente y económicamente, trayendo como resultado de que exista más progresismo y más crecimiento del Producto Interno Bruto anual en la izquierda moderada que en la tradicional. Los dos son iguales en propuestas para la protección del medio ambiente con la intención de satisfacer las necesidades humanas tales como la del buen gozamiento de la salud respiratoria y de la piel, para evitar también la extinción de la flora y la fauna, para proteger los recursos de agua y de aire, y para no desmovilizar y destruir el hábitat a los indígenas, a los negritudes y a los campesinos. También comparten implementaciones de medidas para normativizar socialmente y equiparar en derechos civiles a todos los miembros de la sociedad sin discriminar a nadie, de los movimientos LGTB, de la defensa de la mujer, de la inmigración libre y controlada, y demás comunidades. No le encuentro una sólida comparación entre la izquierda más suave y la más real con la más fuerte. Porque la realidad para mí la extrema izquierda es un caso perdido hacerle comparaciones, sin embargo, los tres coinciden en mantener un estado aconfesional desde aceptar a los demás sin importar su religión desde la centroizquierda hasta ser procesado solo porque no eres ateo y un revolucionario hasta la extrema izquierda. Y para cerrar, las recomendaciones y los consejos a la hora de escoger cualquiera de estos novedosos tipos de ideologías políticas en el espectro político. Es que en realidad para nuestros intereses y nuestro patrimonio, por razón y lógica debemos elegir tres ideologías políticas por ser las más transparentes, las que se visualizan más para la sociedad por sus propuestas humanitarias y por la rendición de las cuentas. Así es, les aconsejo la centroizquierda, el centro y la centroderecha. Gobiernos que sean moderados y que sean descafeinados y libre de colesterol, y cuando digo colesterol en término figurado, me refiero a la corrupción y al oportunismo de parte del gobierno. Todos estos apoyan la democracia, el respeto a la vida, el derecho a la propiedad privada y de poseer bienes y créditos, tienes la libertad de opinar y de decidir para orientarnos a buenos caminos, de hacer lo que quieras y de prosperar, de ser ejemplares en la vida y de ser grandes amigos a lo largo del mundo. Ya los tradicionalistas sean de izquierda o de derecha para su aplicación de gobierno y de Estado están obsoletos y en estado de descomposición, y todo aquel que me critique y me venga a cuestionar de que rechazan mi teoría que no es mía, además que es contemporánea de que tienes que ser obligatoriamente de izquierda o de derecha o de malas. Les tengo que decir a esas personitas que tienen pensamientos de cavernícola, medieval y son mega retrasados, porque hay que adaptarse al siglo XXI y ellos se quedaron todavía por el siglo XIV, piensan así. Que el centro político no existe, hablando consecuentemente puras chácharas y majaderías sin sentido. Y no se me olvida la ultraizquierda y la ultraderecha, que en mi opinión esas deben y deberían ser penalizadas por la ley y por la justicia, no aporta nada bueno, de lo contrario, destruyen a la sociedad entera. Y que quede prohibido e ilegalizado la creación de estos partidos abiertamente hostiles. En lo particular, yo me considero de derecha moderada o centro-derecha, y mis opositores políticos son la izquierda tradicional, la extrema izquierda y la extrema derecha. No le encuentro nada de malo en aceptar y respetar a la izquierda moderada o centro-izquierda siendo yo de centro-derecha. Porque con ellos estoy ajustado en algunos consensos, no cambian los modelos pero sí las aplicaciones, y eso en verdad me deja con la conciencia tranquila, porque respetan las propiedades y mantienen un sistema económico y político bien estructuralizado sin sufrir daños. No dejan muchas pancartas tiradas al suelo para limpiar y organizar, o sea mucho desorden. El único error de la centroizquierda es que tienen que evitar agrandar y empeorar más el déficit fiscal, endeudándose mucho para cumplir sus promesas. Y en la centroderecha no excederse muchos con los recortes, porque afectaría las actividades de la salud, la educación de calidad, bajarían los salarios mínimos y subiría el impuesto del valor agregado. Para que cuando hagan la transición de gobierno entre sí, no les quede la tarea más complicada de solucionar una eventual crisis económica para los centroderechistas y evitar que sus opositores moderados en un futuro abusen de los planes de austeridad para los centroizquierdistas, es la única falencia que deben ir superando, todos los demás planes están ok. Bueno, ya terminé, eso es todo amigos. Toda mi exposición fácil, práctica y comprensible. Espero que esto sea de utilidad y hayan conocido cómo es la realidad política en todo el mundo y se decidan de una vez si quieres tener ideología política o no, para que dejen la duda y de estar muy indecisos. Se despide su tutorialista retirado temporalmente y aficionado de YouTube, un abrazo para todos. Saludos, hasta la próxima.